Muchas gracias y buenas tardes a todos los hermanos, hermanas. Nos toca entonces seguir con Filipenses 2. Es una carrera larga que tenemos. Esperamos que lleguemos todos al final de la carta. No sé en qué mes, pero quiera Dios que podamos, por lo menos en nuestra vida, terminar una carta, ¿no es cierto? Sé que hay hermanos que han sido sistemáticos en estudiar la palabra de Dios, pero cuán bueno es poder abarcar una epístola completa y poder, con la ayuda del Señor, entender el hilo del pensamiento, las exhortaciones principales a las cuales el Señor nos quiere llevar. Nos corresponde entonces el capítulo 2, estamos en el contexto del propósito del apóstol de animar a los creyentes en Filipos a que ellos sigan y ojalá completando, rebosando de aquellas cinco ingredientes mencionados en el verso 1 que hemos considerado ya por 2 semanas casi. Creo que es muy importante recordarlo: la consolación en Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, el afecto entrañable y dice también si alguna misericordia. Hicimos un paralelo en aquel entonces con las 5 barras que unían las tablas del tabernáculo. Aquí también el apóstol menciona 5 barras muy importantes. Quizás no sea casualidad que el Espíritu, la comunión del Espíritu, esté en el medio, porque había una barra que cruzaba invisiblemente todas las tablas del tabernáculo. Y esa, entendemos los hermanos que han estudiado el tabernáculo, precioso tema, que corresponde al Espíritu de Dios. Pablo tiene entonces el propósito de recordarnos aquellos vínculos que nos unen, de los cuales hemos dicho que Pablo está reconociendo, puesto que hay, en vista de que es evidente, dice, que todo esto, hermanos, ha dicho en el verso 2, se manifieste plenamente. Y nuevamente nos ha hecho, lo recordábamos la semana pasada, 3 exhortaciones. Ahora, no por la lucha hacia adentro, porque nosotros no somos llamados a contender entre nosotros. Hemos sido llamados en el capítulo 1 a contender por la fe del Evangelio, a no estar intimidados, sino a combatir unánimes. Pero ahora apela a la unanimidad basada en el amor, la unanimidad y también el sentir una misma cosa, un mismo propósito, una misma meta, ha dicho el apóstol Pablo. Esos tres aspectos encierran lo que él llama aquí sentir lo mismo en el verso 2, sentir lo mismo. Quizás el apóstol Pablo ya está preparándonos el terreno para la gran exhortación del verso 5 al 9, cuando él recurra con la ayuda del Espíritu Santo al ejemplo supremo del Señor para ojalá poder tocar las conciencias, estremecer los corazones de quienes en Filipos estuviesen en algún desacuerdo o alguna dificultad, con el peligro de que esto en cierne crezca y se transforme en un problema difícil de solucionar. El apóstol Pablo entonces va a usar, con la ayuda del Señor, el gran tema del sentir, la mentalidad, esa mentalidad de abnegación, de entrega, de preocupación por los otros, que el Señor plasma, que Pablo plasma acerca del Señor tan admirablemente en el verso 5 al verso 9, que seguramente lo vamos a tocar si el Señor no ha venido el próximo sábado. Nos vamos a acercar ahí al lugar santísimo de esta carta, donde seguramente vamos a tener que sacarnos los zapatos, como dice el Señor a Moisés, pero ante lo cual, y con la misericordia y comprensión de los hermanos estudiosos en la palabra de Dios, seguramente no podremos explicar claramente las profundidades de ese texto. Pero no importa, lo importante es que si obedecemos la exhortación respecto al sentir de Cristo, lograremos entonces desprender la esencia de ese pasaje y ponerla en práctica, que es lo que importa. 2 milenios de discusión teológica respecto a la gran doctrina de la humillación y encarnación del Señor, lo vamos a saltar de plano si tan solo obedecemos la sencilla exhortación del Señor que nos dice: haya pues en vosotros este sentir. El apóstol Pablo entonces nos ha exhortado a tres actitudes positivas: amor, unánimes, una misma alma y sintiendo una misma cosa.
Pero ahora nos va a advertir de tres aspectos que son realmente un peligro y que van a ir en detrimento, en destrucción, en perjuicio de estos 5 ingredientes tan hermosos que hemos considerado, que van a afectar nuestra comunión, que van a limitar el consuelo, que van a producir esterilidad en el corazón del creyente, en la relación entre los unos y los otros. Una de ellas es mencionada en el verso 3. Lo vamos a leer, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahí habla de 2 de ellas, entonces, nada hagáis por contienda o vanagloria. Y luego en el verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Entonces, así como hay 3 exhortaciones muy hermosas a la unidad, al amor y a sentir una misma cosa, también hay 3 graves peligros que el apóstol vislumbra en la relación entre los hermanos. Es una directa o indirecta clara a Evodia y Síntique, o a cualquier hermano que dentro de la asamblea de Filipos esté atrincherado en su posición, esté pensando que tendrá la razón, esté pensando que hay justicia en lo que está haciendo, que el otro tiene la culpa, de tal manera que esta relación se pueda transformar en una situación que no se pueda arreglar. Todo el capítulo 2, con la ayuda del Señor, lo vamos a ver. Prácticamente todo el capítulo 2 es una exhortación a la iglesia y a estos hermanos o hermanas para que puedan solucionar este problema, este desacuerdo. Y ya vimos claramente cuando el apóstol Pablo en el verso 2 ha dicho, completad mi gozo, nos referimos la semana pasada en la necesidad de ser diligentes en esto. Siempre nosotros tratamos de que nada estorbe nuestra paz, pero cuando se trata de los desacuerdos entre hermanos y arreglar todas esas redes rotas, como dice Gálatas, de ir surciendo los daños en la comunión entre los hermanos, ciertamente tenemos que ser diligentes, a pesar de que nuestra carne no quisiera involucrarse en dificultades o llevar cargas. Y no es solamente una responsabilidad de los ancianos de una asamblea o los hermanos espirituales de una asamblea, de tener que asumir estos asuntos de la solución de conflictos entre hermanos. Es responsabilidad de todo aquel hombre o mujer espiritual poder ayudar, contribuir y ser diligente en la medida que el Señor nos dé la sabiduría y el tino, como va a decir el apóstol Pablo, sin murmuraciones, es decir, confiando que el Señor usará a las personas correctas y obrará en los corazones de tal manera que se cumpla el verso 13 que dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Estamos hablando de ese texto en el contexto de una dificultad entre hermanos, donde el apóstol espera que realmente no solamente el elemento humano que somos nosotros, quiera Dios capacitados realmente en una condición espiritual apta para ayudar, para mediar, como el Señor le dijo bienaventurados los pacificadores, sino que también contando con la poderosa y eficaz obra de Dios, aún en los corazones más duros, más posicionados, más distanciados. Dios puede cambiar los corazones. El Señor, Pablo dice ahí, Dios puede obrar el querer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, no hay ningún conflicto que debiera ser imposible entre los creyentes. Somos nosotros, el aspecto humano, el que lo hace imposible, el que pone estorbos. Si tan solo tuviéramos el sentir de Cristo, muchas barreras se derribarían, muchas armas se depondrían en el conflicto, lamentablemente, entre hermanos de una misma familia, hijos de Dios, privilegiados con una salvación tan grande y privilegiados con la oportunidad de un servicio tan importante como es el anuncio del Evangelio. Por eso Pablo nos exhorta nuevamente, y perdonen hermano que lo repita, quizás a modo de resumen, quisiera yo que abarquemos hasta el verso 4 y dejar de lleno ya entrar en el verso 5 el próximo sábado. Hemos dicho que hay un énfasis tremendo, fuerte en el verso 3, cuando Pablo ha dicho nada, como la versión de 1909, ¿no es cierto? Dice, nada, nada hermanos por contienda o por vanagloria. Y dijimos que eso significaba disponer nuestras energías, como cuando alguien toma una piedra grande en su propia catapulta y hace un tremendo esfuerzo hacia abajo para poner en buenas condiciones la máquina y lanzar su piedra hacia un objetivo.
El objetivo es dominar, el objetivo es lograr una meta. A veces no importa cuál sea el resultado o las consecuencias. Pero aquí se trata, el apóstol está advirtiéndonos de este peligro de catapultar, es decir, gastar esfuerzos, energías emocionales, de tiempo, dinero, de muchas cosas para simplemente para forjar en nosotros o hacia la vista de nosotros una autoimportancia, una autoexcelencia, un dominio, un control, tantas cosas y ambiciones que se suscitan, que se engendran en el corazón humano. Pueden haber intereses personales, aún la misma obra de Dios, aún en el mismo propósito de la obra de Dios pueden haber estas intenciones. El apóstol ya lo ha dicho en el capítulo 1. No nos debiera sorprender tristemente que algunos quisieran predicar por contienda o por vanagloria, ha dicho en el verso 15. Pero también el apóstol ha dicho en el capítulo 1, ha dicho que otros lo hacen por verdad, por amor y de buena voluntad. Y aunque algunos predican a Cristo por contienda o por vanagloria, aún así pueden salvarse las almas, porque Dios bendice su palabra, pero tendrá que pedir cuenta al instrumento en aquel día en el tribunal de Cristo. Por lo tanto, Dios en su soberanía usa su palabra, y aquello puede resultar en beneficio eterno realmente para las almas. Pero aquí el apóstol nuevamente recuerda esto tan malo del corazón humano que es la contienda y la vanagloria. Esto de hacer acciones, pueden haber sentimientos, pueden haber palabras, pueden haber esfuerzos personales también, con el propósito de buscar cualquier otra cosa menos la gloria del Señor. Una de las cosas más terribles que puede pasar entre nosotros y que podemos caer fácilmente en esa vorágine es la contienda, como aquí el apóstol menciona. Y habíamos dicho ya que esa palabra contienda tiene que ver con la rivalidad, es fruto de los celos, es fruto de esta actitud del corazón humano de imponerse sobre los demás. Esta palabra es bastante fuerte porque tiene que ver mucho con la política. Viene del ámbito de la política, donde hay la contienda, donde alguien puede generar un partido en desmedro de otro grupo. Por ejemplo, estoy pensando en Absalón. Absalón sutilmente él empezó a catapultar, a esforzarse por sus propias ambiciones y se ponía a la puerta de la ciudad, dice la palabra, y empezaba a captar a todos los desanimados, los que pensaban que no se hacía justicia o que no había de parte del rey el tiempo para una audiencia para ellos. Y él decía, oh, ¿quién me diera que yo fuese príncipe en Israel? Y la palabra ustedes la conocen como él empezó a captar el corazón. ¿Cómo se capta el corazón hacia uno mismo? ¿Cómo se atrae la lealtad o el considerarnos importante para los demás? Es a través de la mala práctica de desestimar, de indisponer a un creyente en relación a la opinión de los otros. Eso se llama ser un detractor o una detractora. El primer detractor de la Biblia fue Satanás, cuando le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. Es decir, Satanás no solamente cuestionó y puso en duda la obra de Dios, sino que fue el primer detractor. De hecho, ya la profecía, Isaías dice que por las múltiples contrataciones en el cielo, seguramente por los ángeles, él reunió un grupo, igual que Absalón, 50 que corrían delante de su carruaje. Así empezó la primera sublevación en contra del reino de David. La idea entonces, hermanos, al igual que Absalón, es de buscar seguidores a favor de un apoyo personal, un fin personal en medio de la congregación. Y eso entonces es un espíritu partidista que engendra ciertamente disputa. Nace de las ambiciones egoístas y se logra a cabo a través inclusive de la pérdida de escrúpulos en cuanto al temor del Señor. Una persona puede ambicionar, cumplir un propósito personal, no para la gloria del Señor, aún a costa de los intereses y el temor del Señor en su pueblo. Por eso tanto la contienda como lo que vamos a ver, la contienda y la vanagloria van de la mano, porque si miramos en el principio de la Biblia, lo primero que se concibió en el corazón del mismo Satanás fue la vanagloria, fue llenarse de una gloria que no le correspondía. Pero para lograr ese objetivo,
obviamente tenía que irrumpir a través de métodos ilegítimos. En este caso era la contienda, partiendo por detractar las cosas del Señor y tratar de destruir las cosas del Señor. Una persona que tiene profundas ambiciones, aún en los ámbitos espirituales, es capaz, como dijimos al principio de estos estudios, de poner la bandera en la luna, no importa el costo de sufrimiento y de atropello que deje hacia atrás, la estela de aflicciones que deje hacia atrás. El Señor nos libre de aquello. No es que estemos llevando la situación a un extremo, pero nosotros sabemos que el corazón humano no tiene límites cuando se trata de ambiciones personales. Lo que puede partir por una pequeña bola de nieve puede transformarse en un tremendo problema en el ámbito de una asamblea. Por eso el apóstol entonces está advirtiéndonos desde entrada, en el capítulo 2, de que el asunto de la contienda debe quedar a un lado. Entre paréntesis, hermanos, la contienda es de la carne. La contienda es la base, el arma del sistema político de este mundo. Cuando lleguemos al capítulo 3, vamos a ver que nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenga usted o yo una opinión de los asuntos políticos de este mundo, legítima o no, tenemos que reconocer que es obra de la carne, simplemente obra de la carne, la cual a veces mantenemos y acariciamos y que traemos del mundo de nuestra vieja vida. Y cuando uno se convierte a Cristo, tiene que entender y comprender que ya no somos de este mundo. Dice el apóstol, nuestra ciudadanía está en los cielos. Los métodos de la política de este mundo no son los métodos del cristiano. Mucho menos podemos apoyarlos en ningún caso, en absoluto, en ningún caso. Los métodos divinos son los que vamos a ver aquí en este precioso capítulo. Nada sabe el mundo de la humildad, de la abnegación, del sufrimiento, del entregarse por los otros. Nada sabe el mundo de renunciar a sus propios intereses, legítimos o no. Esos conceptos son del cristianismo. Por eso, cuando lleguemos a la palabra humildad, vamos a recordar que esa palabra no era apreciada por el mundo, pero dijimos que el Señor acuñó esa palabra en su propio acto y lo hizo la virtud más preciosa que el creyente puede manifestar y que debe ser parte de nuestra cultura como hijos de Dios también. Así que el apóstol es tremendamente enfático, casi está golpeando la mesa y diciendo, hermanos, por favor, nada, absolutamente nada por contienda. Y en el momento que nosotros percibamos en nuestro propio corazón el más pequeño atisbo, asomo de que estamos actuando, que si vamos a predicar o si vamos a hacer algo para competir con otros o tratar de destacarnos, es el momento inmediato de examinarnos delante del Señor para que pueda quitar permanentemente todas esas, como dijimos, moscas que echan a perder el perfume, en el corazón de un creyente. Es bastante fuerte la exhortación del apóstol. Y luego entonces nos recuerda que también nada por vanagloria. Esa palabra que significa una gloria vacía, es llenar un saco de la nada. Lo hemos comparado con el globo de helio, un globo que se infla, pero que a la vez se va elevando. El globo de helio es un globo lleno de un gas que es vacío, es un vacío, no hay nada concreto allí. Y que se va elevando y que a medida que se eleva, finalmente revienta. Y mientras más arriba llega, más estrepitosa es la caída. Lo vuelvo a repetir. Mientras más se exalta el hombre en sus propios falsos conceptos de autoimportancia, más arriba llega, más estrepitosa es la caída. Antes de la caída está la soberbia, lo repite una y otra vez el libro de Proverbios. La vanagloria significa un orgullo ostentoso, pero que finalmente es infructuoso, es vacío, nos enseña la palabra. La única gloria que debe primar es la gloria, por supuesto, del Señor. No es una gloria para nosotros mismos. Entonces, el espíritu de contienda va siempre unido a esto de la vanagloria. Y puede lamentablemente ser posible como práctica triste y lamentable en medio del pueblo de Dios. Al contrario, la experiencia del Señor, oraba nuestro hermano José el sábado pasado,
oraba y hablaba de ese texto precioso del Señor, ¿no es cierto? Aprended de mí, que soy manso y humilde. Por lo tanto, el orgullo y la vanagloria y la contienda no se condice con aquellos que somos seguidores del Señor. Eso debe estar lejos de nuestra propia experiencia. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es conformar nuestra mentalidad a ese sentir del Señor y escapar de este peligro terrible que es la vanagloria, la cual el Señor no soporta ni un segundo en su presencia. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el orden de los problemas y situaciones que el apóstol Pablo tiene que remediar y corregir y exhortar en Corinto, de todos los problemas morales, personales, doctrinales, ¿usted recuerda cuál es el primero de ellos que dedica los 4 capítulos primeros? Del capítulo 1, verso 9, hasta el capítulo 4, verso 26, el apóstol afronta el grave problema de la vanagloria, del orgullo, la gloria humana. Aún la gloria de los que predican, aún la gloria de aquellos que enseñan. El apóstol tiene que hacer un contraste tremendo entre la sabiduría humana, con todo su orgullo, y la sabiduría divina revelada por el Espíritu Santo, que hace de nosotros instrumentos que deben ser instrumentos realmente humildes, conscientes del privilegio que el Señor nos ha concedido, como oraba nuestro hermano, de revelarnos el conocimiento de su persona, del Padre, y revelarnos también la verdad. Pero son 4 capítulos que el apóstol dedica a aquello, para finalmente tener que concluir: el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios resiste a los soberbios, dice la palabra. Dios no puede aceptar por mucho tiempo la vanagloria en medio de su pueblo. Cuando un corazón concibe la vanagloria, eso trae el recuerdo al Señor que está en medio nuestro de aquel fatídico día cuando el primer detractor de la historia comenzó y quiso destruir la obra de Dios y quiso sentarse en el trono de Dios. Ese es un pecado. Si bien es cierto, todos los pecados son una ofensa delante del Señor, si hay algo que el Señor no resiste, es la soberbia. Y a mí me impresiona, hermanos, leyendo la Escritura, ustedes la conocen muy bien, cómo el Señor a los soberbios los trató. No los aplasta en el primer momento, sino que, como hemos dicho, deja que el globo de helio suba, suba y suba. Y parece que el orgulloso, el vanidoso, logra sus propósitos. Parece que logra poner la bandera de sus propósitos y clavarla en la cima. Pero no más lo hace, de allí mismo el Señor lo derriba. ¿No fue acaso el caso de Satanás, que quiso subir y de allí fue derribado? ¿No fue el caso de Faraón, que en su soberbia el Señor lo arrastró hacia el mismo Nilo y allí en el Mar Rojo, y allí en el Mar Rojo lo aplastó completamente? ¿Por qué el Señor no lo aplastó antes? Desde el principio, cuando él endureció en su soberbia contra el Señor, porque el Señor cumplió el propósito de destruir y aplastar completamente lo que él no puede permitir en su presencia: el orgullo y la vanagloria. Amán fue colgado ya prácticamente en la cima de su reinado, cuando ya lo había logrado todo, cuando ya tenía el anillo del rey, de ese rey tan voluble, tan, tan manejable, cuando ya tenía el anillo para destruir la nación de Israel, el Señor lo aplasta en esa misma noche. Lo mismo pasó con Absalón. ¿Por qué Absalón no fue muerto antes? Podría haber muerto antes. Pero bueno, la palabra del Señor nos enseña que Dios permitió que entrara ufanado, victorioso, ¿no es cierto?, en contra aún de su propio padre, entrase y se sentase en el reino de su padre. Tomó aún las mujeres de su padre y se vistió con las ropas de su padre, declarándose un rey que nunca había sido llamado por el Señor. Pero no más se sentó y se sintió en la gloria, el Señor lo aplasta miserablemente, miserablemente. Ese es el destino. Esa es la suerte de todo orgulloso y vanidoso, no solo en el mundo inconverso. Yo creo firmemente que el Señor, aún contra los reyes y las naciones, los aplasta. Él sigue actuando en las naciones. No se ha olvidado en su justicia, en su carácter judicial contra los hombres. Pero también nos trata así como creyentes. Por algo el apóstol Pedro y el apóstol Pablo también nos exhortan de que él resiste a los soberbios. Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
Y esa expresión, gracia a los humildes, es maravillosa. Realmente, yo me acuerdo que nuestro hermano Carlos Smith, un hermano muy antiguo, que algunos lo pudieron conocer, él siempre nos enseñaba. ¿Por qué el Señor no da al soberbio en una asamblea? Al orgulloso o al que tiene propósitos personales. Porque si le diera, los aplastaría a todos. Pero el Señor no da al soberbio, da gracia a los humildes. ¿Qué significa dar gracia? Cuando esas personas sencillas que buscan servir al Señor por amor, se levantan, hablan u oran o hablan, ellos entregan, el Señor les da, les da para alimentar al pueblo de Dios. Se nota vida espiritual. Pero el soberbio nomás habla de la Biblia y no tiene nada más que compartir, solo del fruto de su propia imaginación o de sus propios conceptos que no edifican el alma espiritual. No nos olvidemos entonces que el Señor da gracia a los humildes, quien quieran que sean, pero al soberbio, al que quiere ponerse sobre sus hermanos, no le va a dar nada, sino lo que merece en su tiempo oportuno de parte del Señor. Porque si hay algo terrible es que la vanagloria engaña. El apóstol Pablo le dice a los corintios ahí, no os engañéis, dice, no os engañéis en cuanto al asunto de la exhibición de sus cualidades o facultades, o de la sabiduría humana que ellos pretendían exponer en medio de la iglesia. No os engañéis, porque el problema del orgullo y la vanagloria es que nos engaña y no nos damos cuenta. Y en el caso del creyente, el Señor tiene que obrar de alguna manera para despertarnos de ese sueño traidor a la realidad de lo que debemos ser delante del Señor. Por eso el apóstol entonces, con mucho énfasis, fuertemente nos exhorta a que ojalá nunca eh, catapultemos, gastemos energías en una contienda o en una vanagloria en una gloria que no nos corresponde. Ananías y Zafira, por ejemplo, hicieron algo por vanagloria. Y al principio de la iglesia el Señor los cortó inmediatamente. Yo no quiero decir que vaya a pasar eso, pero sí tengo que decir que el Señor va a tratar conmigo. Si se engendra, si se concibe, si sube como un humo a mi mente cualquier idea, a lo mejor oculta, imperceptible a mi propio corazón, de una autoimportancia, una superioridad delante de los hermanos. Gracias a Dios que el Espíritu Santo es bastante sensible en nosotros, como para poder mostrarnos aquello que no está bien. Bien David oraba para que el Señor le examinara permanentemente. Sobre todos aquellos nuestros hermanos que están en un ministerio público, en un ministerio evidente, visible, cuánto necesitan de las oraciones del pueblo de Dios. Precisamente, no tan solo para que el Señor bendiga la palabra, sino para que el Señor preserve sus almas de esto tan susceptible. Mire, el corazón humano es como la benzina al fuego, así de susceptible. Fácilmente un pensamiento puede encenderse. Los pastores de Abraham, ustedes se acuerdan que Abraham y Lot también tenían un conflicto. Y mire el ejemplo de Abraham, cuán humilde fue él, cuán espiritual fue él realmente, enseñándonos verdaderos principios de lo que debe ser las contiendas lamentables entre hermanos. Él, quizás anticipándose siglos antes a lo que el mismo Señor haría, dejó todo en las manos de Lot. Si tú quieres ir a la derecha, yo iré a la izquierda, o viceversa. Aún siendo que por derecho divino, por llamamiento divino, por pacto divino, él era el heredero de esa tierra prometida, estuvo dispuesto a renunciar a ella, si se trataba del testimonio de la obra de Dios. Porque ese pasaje cuando dice que los pastores de Lot y los pastores de Abraham contendían, lamentablemente dice que alrededor moraban los cananeos y el cananeo moraba en la tierra. Por lo tanto, era un triste y lamentable testimonio de que hombres piadosos, hombres que tenían el conocimiento del único Dios y verdadero, pudiesen estar contendiendo ahí en los llanos de Siquem, en Canaán. No es así, dice Abraham. Somos hermanos, dice. No es bueno que haya altercado entre nosotros. Si yo tengo que renunciar a todo lo que alguien pudiese considerar que es mi derecho, estoy dispuesto a hacerlo.
Si un hermano quisiera tener el control de las cosas del Señor en una asamblea, no vamos a contender. Déjelo nomás, porque finalmente la obra es del Señor. David tuvo la sabiduría para decir en ese pasaje, el reino no es mío, el reino es del Señor. Si Él quiere sacarlo y darlo a mi hijo, que lo dé, pero lo decide el Señor. Él sabe. Nosotros no estamos para defender posiciones ni derechos personales en la obra del Señor. Entendemos que el hombre espiritual, al igual que Abraham, aunque tenga que proteger, sí, los derechos, los intereses del Señor cuando se trata de asuntos doctrinales importantes, intransables, en cuanto a asuntos personales, de lucha, de liderazgo, que se ven en toda sociedad humana, el creyente debe renunciar a su propio punto de vista, sus propios intereses, podríamos decir, su propia posición y dejar que el Señor obre. La experiencia a través de los años, quizás hermanos que están escuchando tengan mucho más que decir, nos ha demostrado que en medio del pueblo de Dios, cuando alguien humanamente quiere levantarse, no dura mucho tiempo. Es solamente orar para que el Señor ponga las piezas en su lugar de acuerdo a su sabiduría. Él lo sabe hacer muy bien. El espíritu de sindicalista, el espíritu de partido, la política, hemos dicho, todos esos métodos humanos no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Abraham hizo lo que todo el capítulo 2 nos va a enseñar. Hay que esperar en el Señor. Hay que orar y dejar las cosas en Él. Procurar con la sabiduría que la palabra nos da, buscar el mejor arreglo, de tal manera que estos ingredientes preciosos, partiendo en primer lugar por la presencia del Señor en medio de su pueblo, que debiera causar un temor santo delante de todos, y todos los demás preciosas manifestaciones que hacen de la comunión del Señor un clima tan hermoso en medio del pueblo de Dios. Todo eso hay que dejarlo en las manos del Señor, o bien de aquellos que son espirituales para poder ayudar en medio de los creyentes. Nada por contienda o vanagloria. El mundo, la historia del mundo está llena de aquello. Y nosotros traemos el virus de estas cosas a veces después que nos convertimos. ¿Y cuánto cuesta dejar a un lado todo aquello? La exhortación será entonces a imitar el sentir de Cristo para que estos ingredientes malvados, dañinos, perniciosos, como la contienda, como la vanagloria, como la autoimportancia, mire que alguien puede ser que alguien se considere superior a los demás. Bueno, Pablo lo dice aquí, considerando al revés, dice, estimando a los demás como superiores al mismo. Esto va en contra, hemos dicho, de todo lo que ha sido realmente la naturaleza humana. Dijimos que esto de estimarse como superiores, estimar a los demás como superiores a uno mismo, es el golpe más violento, más duro que podemos dar al viejo hombre que está en nosotros, que desde niño se nos ha arraigado, se nos ha enseñado la competencia, el superarnos, el superar a los demás. Eso es en el reino de este mundo, no en el reino espiritual, en medio de la asamblea. Dice antes bien con humildad, en vez de la contienda o la vanagloria, el apóstol usa la palabra humildad. Ha usado dos palabras muy importantes que son un anticipo del gran ejemplo del Señor. En primer lugar, ha dicho no hagáis nada por contienda o vanagloria. Y ahí se usa la palabra del vacío, vaciarse de gloria, llenarse de gloria. En contraste con lo que vamos a ver el sábado, cuando el apóstol dirá, nos hablará de aquel que se despoja a sí mismo, aquel que lo tenía todo, que era la plenitud misma, es la plenitud misma, se despoja, se vacía de lo que nosotros nos queremos llenar. De lo que no es nuestro queremos llenarnos. Pero él se vació de lo que era de él por derecho, lo vamos a ver, por derecho divino, como el Hijo de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo usa claramente, con un propósito, esta palabra. Si tú quieres llenarte de gloria, vaciarte de humo, llenarte de humo, de la nada, de tu gloria, Pablo nos va a recordar de que él se vació
siendo la plenitud de todo. El Dios, el Hijo eterno de Dios que lo tiene todo, Él se vaciará por nosotros, dejándonos un tremendo ejemplo. Pero también el apóstol va a usar la palabra estimar, contar, considerar, tasar, tasar. ¿Cómo me evalúo yo? ¿Cómo me evalúo? ¿Superior a los demás? Mire mis dones, mire mis capacidades, mire mi inteligencia, mire mi educación, la educación secular de este mundo, que pudiese ser algo tan importante. Hay que tener mucho cuidado, porque generalmente el corazón humano, desde la juventud, tiende a ver como referente a los hombres exitosos de este mundo, a los hombres que logran metas en este mundo. Nadie, nadie admira al que lo deja todo. Las grandes revistas de los ricos, de los millonarios, son las revistas que se llenan de un verdadero ranking de lo grande, pero nadie admira o nadie se imita al que teniendo tanto, lo deja todo en beneficio de los demás. Eso no lo busca el mundo. Eso no está en los conceptos y valores del mundo. Pero aquí la palabra nos dice que debemos estimar, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Porque va a decir más adelante del Señor, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, no se consideró el ser el ser Dios mismo como cosa que aferrarse. Vamos a ver el sábado esa expresión, la cosa que aferrarse, como un derecho irrenunciable, como una posición que jamás estaré dispuesto a dejar. Esto es mío, esto es mi posición, esto yo lo he logrado, esto es mi influencia, esta es mi ocupación, aún en las cosas del Señor. Aferrarse, no estar dispuesto a dejarlo en beneficio de otros. En cambio, el Señor no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Él se vació. Asimismo nos dirá la palabra de Dios. Qué tremendas palabras. Anótela, hermano, si quiere. Son palabras dignas de meditar. En primer lugar, entonces, Pablo nos ha dicho que debemos no llenarnos, sino vaciarnos de todo lo que es nuestro para llenar a otros. Vacíese usted mismo para llenar a otros. Si eso significa sacrificio, tiempo, entrega, prodigar ternura, amor, misericordia, beneficio espiritual, edificación, todo lo que significa beneficiar a sus hermanos. Es una manera de vaciarte de ti mismo para ser un instrumento, porque simplemente somos instrumentos, canales para beneficios de otros. Pero todo lo que significa la verdadera humildad, que es estimar a los demás como superiores a los demás. La humildad, lo dijo un antiguo enseñador, no es tanto un concepto de pobreza, sino en realidad la idea es no pensar en uno mismo. Y quizás el mejor ejemplo que vamos a ver de la humildad en unos días más futuros va a ser el ejemplo de Epafrodito, quien estaba tan triste por el hecho de que tan solo que pensaran en él, que eso entristeciera a sus hermanos filipenses, eso le causaba una tremenda tristeza. Él no quería que pensaran en él. Si eso va a significar una tristeza, una carga en el corazón de sus hermanos filipenses. No como una vez un hombre al cual yo fui a visitar me dijo, tú no me viniste a visitar cuando yo estaba enfermo. O sea, en otras palabras dijo, tú no fuiste capaz de pensar en mí. Ese mismo día yo tasé el nivel espiritual de aquel hermano. Porque el ejemplo de Epafrodito es, no importa que no me hayas venido a ver. Porque si eso significa un sufrimiento para ti, una tristeza por causa de mi situación, yo prefiero que estar ahí en la ignorancia. Obviamente nuestro deber no es dejar a los hermanos en la ignorancia, es visitar a los enfermos. Pero a veces hay situaciones que uno no puede juzgar porque no sabe el tiempo, los compromisos que a veces que hay en las cosas del Señor. Pero cuando una persona se abroga autoimportancia, a tal punto de ofuscarse, porque no pensaron en él, no lo llamaron, o no se preocuparon, o no tuvieron ternura. ¿Se acuerda que decíamos? Que muchas veces queremos que nosotros los llenen,
que sean tiernos con nosotros, que nos amen, etcétera. Cuando nosotros primero debemos dar el ejemplo de llenar, de ser tiernos, de ser misericordiosos con nuestros hermanos. Una definición de humildad, quizás, aunque difícil definir estas palabras, significa no pensar en uno mismo, no considerarse como tan importante como para que otros se distraigan de sus tiempos y preocupaciones, para que yo sea el centro de todas las preocupaciones. Si alguien lo hace por amor, sí, por amor, y principalmente por amor al Señor. Dice el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y qué bueno que el apóstol entonces pone esa palabra, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también, porque no significa un abandono de nuestras responsabilidades o de nuestros quehaceres, pero lo que el apóstol dice que no sea el afán solo lo nuestro, sino que también dice, aparte de tus responsabilidades, aparte de tus deberes que tienes para con este mundo, para con tu familia, aún los asuntos del Señor, que no se centre todo en ti, sino también, dice, no olvidando tus responsabilidades, también por lo de los otros. Por lo tanto, si en primer lugar estamos nosotros con nuestra agenda, debemos poner en segundo lugar a los demás. Primero Cristo, ojalá luego los otros, y en tercer lugar nuestros propios intereses. Esa quizás sería una manera práctica de vivir de acuerdo al sentir del Señor. El apóstol Pablo, cuando dice no mirando cada uno por lo suyo propio, usa esa palabra que hoy en día los científicos le llaman, por ejemplo, telescopio. El telescopio es una palabra también que tiene que ver con la función, la responsabilidad del sobreveedor que mira. Es como un enfocar, la idea del telescopio o del microscopio, como usted quiera, hacia lo grande, hacia lo pequeño. Pero la idea es poner el lente hacia los otros. Significa mirar algo, considerarlo, no mirándote a ti mismo. Enfocar la cámara hacia los otros. Esa es la idea. Yo tengo aquí este celular. Este celular tiene una cámara. El mundo inventó el concepto del selfie. El selfie significa que yo pongo la cámara, el enfoque, hacia mí mismo. De tal manera que yo me saco fotos. Y seguramente hoy en día, si revisáramos las memorias digitales de los seres humanos, están llenas de sí mismos, llenas de selfies de sí mismos. Hay personas que se han matado haciendo un selfie, por la gloria de un selfie. Espiritualmente hablando, aunque la palabra no está en la Biblia, pero sí aparece la palabra no enfocándote a ti mismo. Este es un selfie maligno, el que yo dirija la cámara hacia mí mismo. No, Pablo dice, da vuelta a la cámara y no te enfoques a ti mismo, sino empieza a enfocarte en las necesidades, en las aflicciones, en los demás, en los otros, dice. Sino que dice también por los otros. Es decir, mirar los intereses de nuestros hermanos, sus propios sentimientos, sus propios problemas, sus propias dificultades, sus luchas, sus pruebas. Da vuelta la cámara, dice el apóstol. No sea tu vida un permanente selfie espiritual, donde solamente te preocupas de ti mismo. De ti mismo. Hermanos, el egoísmo nos ciega a las necesidades de los otros. Claro, si tengo la cámara puesta a sí mismo, ¿qué voy a ver a los demás, no es cierto? Nos ciega a las necesidades de los demás. En cambio, el amor y lo que Pablo va a hablar, el sentir de Cristo, nos hace enfocarnos en los intereses de los demás. Porque ninguno de nosotros existe ni debiera vivir solamente para sí mismo. Siempre habrá otros en quienes pensar. Porque el amor de Dios, el amor de Cristo nos impulsará a valorar lo de los otros, aunque eso signifique restarnos en nuestro propio tiempo. Cuando alguien te llama a ciertas horas de la noche para hablar de algún problema, una dificultad, a veces los hermanos pudiesen hacer una llamada, un mensaje, y uno se estremece en el corazón y dirá, ¿qué problema hay? No quisiéramos afrontar problemas, hemos dicho, pero por amor al Señor, dejamos los nuestros a un lado, postergamos nuestros propios,
prioridades a veces por los de los demás. Como el apóstol Pablo dice, llevar la carga de los otros. Decir, hermano, yo me voy a hacer cargo de tu problema, o yo te voy a ayudar en este problema, o yo te voy a ayudar en oración. Y si no tengo la respuesta, voy a buscar la respuesta. Dame un tiempo, por último, dame un tiempo para poder meditar y poder buscar la respuesta. A lo mejor otros, en una forma muy privada, podremos consultarles para dar una respuesta. Yo estoy hablando de los hermanos que tienen responsabilidad en sus asambleas. Realmente atender a un llamado o a un correo es una instancia en que uno se estremece frente a la posibilidad de que algún hermano esté buscando una imperiosa ayuda y necesidad. Eso significa entonces que cambiamos el objetivo de la cámara y ya no nos miramos a nosotros mismos, sino como dice, no mirando, no enfocándote a ti mismo, sino por los otros. Entonces, solo el amor de Dios y solo el sentir de Cristo nos ayudará, nos enseñará a valorar a los demás más que a nosotros mismos, más que a nosotros mismos. De esa manera podremos ir imitando la actuación del Señor. Quien vamos a ver cuando lleguemos a ese lugar santísimo del verso 5, el Señor nos ayude a poder apreciar el valor de ese sacrificio, de esa abnegación, de aquel que no buscó lo suyo propio, que no se miró a sí mismo en todo el ámbito de gloria, poder y privilegio que tenía en el cielo. Solo el Espíritu Santo puede hacernos dimensionar la grandeza de esa abnegación, de ese renunciamiento, de ese desprendimiento, de ese vaciamiento del Señor, no de sus atributos divinos, sino de todo lo que tenía ahí a la diestra del Padre por nosotros, por nosotros. Por lo tanto, tenemos un tremendo deber de seguir el ejemplo de Él por los demás. Que el Señor bendiga su palabra. Nuestro Padre Celestial, queremos inclinarnos delante de tu presencia y te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, nos dice ella misma. Y ciertamente lo que hemos oído, si somos honestos delante de ti, esta palabra penetra en cada uno de nosotros, porque en cada uno de nosotros hay aún ese sentido de orgullo, de arrogancia, que viene con nosotros, que es producto de nuestra vieja naturaleza. Por eso tu palabra nos dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nosotros queremos siempre pensar en nosotros mismos? Ayúdanos, nuestro Padre, a mirar hacia lo alto. Ayúdanos a tener preocupación por los demás. Queremos rogarte por nuestros hermanos que están en angustia, que están en aflicción en estos días. Aquellos hermanos que están sin trabajo, provee para sus necesidades, te rogamos. Aquellos hermanos que están pasando por enfermedades, dolencias en su cuerpo, y queremos rogarte que tú nos enseñes a mirar el ejemplo bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Gracias, nuestro Padre, por todo lo que de tu mano recibimos. Gracias por tu palabra. Nos encomendamos a ti. Te damos muchas gracias por todo lo que de ti recibimos en el santo y glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dispón por mi Señor la vía y seguiré, guiado por tu amor, nunca resbalaré. Por buen camino mal, si me conduce a ti,
la roca o cenagal, igual es todo a mí. Mi copa tú podrás de gozo pena henchir, placer me infundirá tu voluntad cumplir. No quiero yo elegir, elige tú por mí la senda en que debo ir en mi carrera aquí. Tu reino he de buscar con todo mi poder, contigo debo andar para ir tu rostro a ver.